Gracias a Dios por las alabanzas que hemos podido entonar a nuestro Dios y para nuestro Dios. Vamos a orar por los niños y los adolescentes que van para sus clases. Así que voy a pedir, por favor, que inclinemos nuestros rostros y podamos orar en esta mañana. Gracias te damos, Padre Santo, por la oportunidad, el privilegio que nos das nuevamente de abrir tu santa palabra y poder escudriñarla, poder enseñarla, Señor, y sobre todo poder aprender de ella, Padre. Ahora que nos disponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder recibir tu consejo, te pedimos que tú guíes a cada maestro que va a impartirlo, Señor, cada maestra, que guíes a los que están escuchando, los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, Señor, que estamos dispuestos a oír tu voz. Te pedimos, Señor, que pueda hacer eco en nuestros corazones, que pueda moldearnos nuestro carácter, nuestra imagen, Señor, y nuestro andar diario, de manera que cada día podamos, Señor, reflejar tu luz, reflejar, Señor, tu vida a las demás personas, Señor, y de esta forma también engrandecer el reino de los cielos, Padre. Gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra, y ahora te pedimos, Señor, que también en esta mañana seas tú el que hable a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Es importante, hermanos, como dice la palabra de Dios, no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Gracias a Dios que usted, ¿verdad?, dispone su corazón, dispone de ánimo, ¿verdad?, para poder venir y congregar con nosotros. Sabemos que esto no procede de nosotros. Sabemos que esto no es algo que nuestro cuerpo humano quiera hacerlo, pero reconocemos la necesidad que tenemos, y es a través entonces del Espíritu Santo y de la nueva creación que Dios ha hecho en nosotros, el cual podemos levantarnos cada día y venir, ¿verdad?, delante de su presencia, y en esta ocasión, domingo, estar acá juntos, reunidos para alabar y aprender su nombre. Así que el hecho que usted esté aquí, ¿verdad?, ya es una victoria para usted en esta mañana, porque usted ya venció esas ganas de quedarnos en la cama, recostados, arropaditos, ¿verdad? Y decidió venir, ¿verdad?, a este lugar. Así que gracias a Dios por ello. Bien, hermanos, vamos entonces a estudiar la palabra del Señor. Y ahora vamos a estar concluyendo esta serie que hemos traído, ¿verdad?, los últimos domingos, que es Administrando para Dios. Y el tema de ahora es al dar a Dios. Al dar a Dios, o sea, cuando estemos o cuando estamos dando algo a nuestro Dios, es en presente, ¿verdad? Al dar a Dios, al entregar a Dios. Vamos a estar tratando de responder algunas preguntas, ¿verdad? Como cómo, cuándo, cuánto, por qué y qué debo darle a Dios. Vamos a tratar de resumir en esta mañana estas 5 preguntas. Y es algo muy importante porque recuerda que hemos venido estudiando diferentes áreas en las cuales el Señor puso en nuestras manos esta mayordomía. Hablábamos en primer lugar de la importancia de la administración de la mayordomía cristiana, y hablábamos de que es importante porque el Señor nos delegó a usted y a mí como sus hijos que gobernáramos todo lo que Él creó, todo lo que existe, todo lo que Él hizo, ya sea de palabra o de manos, que nosotros lo cuidáramos y lo gobernáramos. Entonces decíamos que es necesario estudiar esto porque necesitamos saber cómo hacerlo, cómo cuidar, cómo gobernar, ¿verdad? Cómo administrar las cosas que Dios creó, pero no con la inteligencia humana, no con el conocimiento humano, sino que con la sabiduría que proviene del cielo, la sabiduría que Dios nos da. Entonces, por eso decíamos que es importante estudiar estos temas de la mayordomía. También dábamos por cierto, ¿verdad?, por si alguien tenía la duda al respecto, que Dios era el creador, que Dios fue el creador de todo. Nada de lo que existe fue creado si Dios no lo hubiera hecho. Si Dios no hubiera dicho en su palabra, hágase esto, hágase aquello,
no hubiera existido, no existiera, hasta el verbo hubiera, pues no existe, ¿no? Pero no habría nada en este mundo si Dios no lo hubiera creado. Usted y yo no existiéramos si Dios no hubiera dispuesto crear el hombre del polvo de la tierra y posteriormente a la mujer, ¿verdad? Hablábamos también de esto al respecto, que por lo tanto es muy importante que al momento de administrar algo que esté en nuestras manos, reconocer que Dios es el creador y Dios es el que proveyó para nosotros en ese sentido. Por lo tanto, es importante administrar esto. Dios es el dueño de todo. Y esta era la pregunta inicial, ¿verdad? Cada vez que pensamos qué hacer con algo, es Dios creó esto, entonces esto debe reflejar su gloria. Por lo tanto, todo lo que llega a nuestras manos, hermanos, el objetivo, si bien es cierto, es que usted y yo lo disfrutemos, claro, pero principalmente es que eso le dé gloria a Dios. Porque los seres humanos, usted y yo podemos disfrutar de muchas cosas. Pablo dice en Efesios de que hay, y en Corintios, de que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero no todas de estas cosas le dan la gloria al Señor. Recuerda, él dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Él no se refiere tanto también al daño o al efecto que causa en el cuerpo humano, sino que también a la obra, al propósito para el cual Dios nos llamó y nos rescató de las tinieblas, que es para darle la gloria a Él. Por lo tanto, cada uno de los temas que hemos venido estudiando, y yo sé que hay muchos más temas que pudiéramos hablar al respecto, ¿no? Y lastimosamente, no, pues si ese fuera el caso, pasáramos un semestre entero, un año entero quizás hablando de todo esto, ¿no? Pero entendemos y reconocemos que el tiempo que tenemos acá en iglesia es un poco limitado. Ahora yo le invito a usted que vaya también y escudriñe las Escrituras en busca de estos consejos, porque en la Biblia encontramos tanto ejemplos buenos como ejemplos malos. Ahora, la Biblia no nos dice que son malos ejemplos y son buenos ejemplos, pero sí podemos ver por el resultado que esto acarrea cuando el hombre hace estas cosas o cuando el hombre deja de hacerlo. Por ejemplo, nos vamos a recordar, ¿no?, de Caín al inicio, que qué fue lo que hizo. Y Abel presentó lo mejor de los corderos. Y específicamente en Génesis nos dice esto, ¿verdad? Que Abel escogió lo más gordito, lo mejor que había de los carneros, lo especial, y lo tomó y se lo entregó a Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Caín? Pues la Biblia solo nos dice de que Caín fue y tomó algo de lo que cosechó. No estuvo mal que él presentara cosecha, frutos, legumbres, verduras, no, eso no estuvo mal. Lo que estuvo mal es que no apartó lo mejor para el Señor y se lo guardó para él, contrario a lo que hizo Abel. Encontramos también el ejemplo de Saúl, ¿verdad? Hablando de la administración de Saúl hacia el pueblo de Israel, lo que Dios había dado a Saúl en ese momento. Dios le ordenó a Saúl que debía de exterminar a todo este pueblo amalecita. En 1 Samuel 15:3 dice el profeta: ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mata mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Acaba con todo, le dijo Dios. ¿Por qué? Porque recuerde, él estaba formando un pueblo que iba a ser especial, un pueblo que no se debía corromper con lo que había en el mundo. Ahora, alguien puede decir, wow, qué malo es Dios. No, hermanos, es que desde el momento que el hombre peca, entra la muerte al mundo. Entonces, versículo 21 dice que Saúl entonces tomó parte de todo lo que él conquistó en ese momento, tomó un botín, o sea, tomó una parte y lo ofreció o lo quería ofrecer en sacrificio al Señor, lo que nos dice el versículo 21. Ahora, muchas veces nosotros quizás podríamos actuar como Saúl. Señor, mira, no te preocupes, de este negocio que yo haga, que ya sabemos nosotros que es un mal negocio, no porque vayamos a salir perdiendo, sino que porque va en contra de los principios bíblicos, en contra de Dios mismo, de la verdad y todo. Decimos nosotros, no, de este negocio, Señor, voy a apartar algo para dártelo, ¿verdad? Y no es el problema que usted aparte algo para ello.
La situación es lo que hay en su corazón, la desobediencia hacia el Señor. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Posiblemente el propósito de Saúl era muy bueno, ofrecerle un sacrificio a Dios, claro, pero no fue esa la orden del Señor. El Señor le dijo, destruye todo, acaba con todo. Entonces estuvo mal porque primero desobedeció, luego fue un sacrificio que Jehová no había mandado, que Jehová no había pedido, y por lo tanto algo que Saúl no había dispuesto, ni le había costado nada a él lograrlo. Tenemos también el ejemplo del pueblo de Israel hablando sobre estos ejemplos contrarios, ¿no?, a la voluntad de administrar las cosas de nuestro Dios como Él manda. Isaías 29:13 nos dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vea cómo nos va guiando, ¿no?, la escritura y la misma historia, ¿verdad?, que nosotros encontramos. Que el Señor no se complace de los sacrificios y de aquellas cosas que el hombre se reserva para poderlo entregar hacia Él, sino que, como dice uno de los versículos, Él se complace más de la obediencia. Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hablando sobre el pueblo de Israel y lo que sacrificaba. Hastiado, estoy hasta aquí, me es repulsivo, me repugna los holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. Ya no quiero sangre de bueyes, dice ahí Jehová, ni ovejas, ni machos cabríos. Jeremías 6:20 dice, para que a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana, ¿para qué me ofrecen esto?, le dice, hablando al pueblo de Israel nuevamente. Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. En Malaquías 1, del 6 al 14, nos relata, ¿verdad?, un pasaje sumamente duro respecto al pueblo de Israel, porque ya no había obediencia en el pueblo. Solo se habían concentrado nada más en cumplir una ley, pero su corazón se había alejado de Dios. La administración que Dios le había dado al pueblo de Israel, que era ser bendición para las naciones, a través de la vida y del ejemplo, ¿verdad?, el cual Dios les había dado, ya no era ese lo que Israel hacía. Y le dice, ¿verdad?, en los versículos 6 al 14 de Malaquías 1, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y esta es una pregunta que quizás Dios nos haría a muchos en esta mañana. Si cada uno de nosotros, ¿verdad?, esperamos que nuestros hijos nos honren, los mayordomos esperan que sus empleados los honren, Jehová nos puede preguntar, Dios, en esta mañana, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y continúa diciendo, si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? Y le responde Jehová, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ya no estaban agradecidos con lo que Dios les daba en cada momento. Lo tomaban como algo que ahí estaba y que era producto de sus manos. Ya no que Dios lo había entregado. Dice el versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Imagínense hasta qué punto había llegado el pueblo de Israel. Dios había mandado lo mejor para él. Pero estos estaban ofreciendo animales enfermos, animales con ciertas características las cuales no estaban de acuerdo a lo que el Señor había mandado. Dice asimismo, cuando ofrecéis el animal cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y hace una comparación, dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Vea la situación en la que el pueblo de Israel había caído. Versículo 9 dice, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde?
Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y termina el versículo 14 de Malaquías 1 en esa sección: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. En el Nuevo Testamento encontramos el caso de Ananías y Zafira también. En Hechos 5, los versículos 1 al 11. ¿Qué sucede allá? Ellos tenían una heredad. Y como ellos habían visto, ¿verdad?, que todos o la mayoría de los que tenían propiedades dentro del pueblo judío que se había convertido a Cristo Jesús, estaban vendiendo sus propiedades, sus herencias, y traían ofrendas al Señor, pues estos dos tenían una también, esta pareja, Ananías y Zafira, tenían una propiedad. Y ellos dijeron, ok, la vamos a vender, pero mira, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a darla a este precio, pero les vamos a decir a ellos que las vendimos en este otro precio. Y esto es lo que vamos a traer al Señor. Vean, no había cambiado mucho la mentalidad del pueblo israelita del Antiguo Testamento con el pueblo judío. ¿Qué sucedió entonces? Según la palabra del Señor, que Pedro les dice en ese momento, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Acaso no era tuyo todo lo que tenías? O sea, ¿qué necesidad tenías tú de vender eso y venir y mentirle al Espíritu Santo? Era tuyo todo lo que tenías. Pero ahora, por haber mentido, no por no haberle entregado todo lo que era, por haber mentido, dice que los dos murieron en ese momento. Hermanos, esto de darle al Señor lo que es de Él, esto al momento de estar dando a Dios lo que Él pide como retribución, ¿no?, de lo que nos permite administrar, es algo serio, no es algo sencillo. Y no quiero que me malinterprete en este momento y decir que estamos hablando solo de dinero. No, estamos hablando de los recursos que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Tiempo, cuerpo, fuerzas y por supuesto el dinero también. El negocio. Cuando nosotros prometemos algo al Señor que vamos a hacer, que vamos a traer delante de Él, que vamos a servir o que vamos a administrar delante de Él, hermanos, el Señor espera que lo hagamos. ¿Por qué? No porque Él nos obligó a hacerlo. Usted y yo lo prometimos. Usted y yo dijimos que lo íbamos a hacer. Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te prometo que voy a estar en la iglesia todos los días que haya culto. Y quizás empezamos 2, 3, 4 semanas, pero posteriormente, ¿qué pasa? ¿Por qué somos castigados o por qué somos disciplinados en ese momento? No es porque yo dejé de ir a la iglesia, es porque yo le mentí al Señor. Yo le dije, Señor, hago este compromiso contigo. Y yo me eché para atrás. Por eso entonces el Señor le aconseja al pueblo, no prometas. Es mejor que no prometas porque no vas a cumplir. También encontramos, hermanos, algunos ejemplos que son muy buenos, ¿no? El caso de Abel, ya lo mencionamos. El caso de Noé, que Noé edificó un altar para Jehová y dice que tomó de todo animal limpio, de lo que había quedado después del gran diluvio, lo que él mismo guardó, tomó un animal limpio, ave limpia, y lo ofreció en holocausto en el altar. El caso de Moisés, cuando mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así que le impidió al pueblo ofrecer más. ¿Por qué? Versículo 7 de Éxodo 36. Porque había abundante en la casa. No era como aquel, ¿verdad? Que traigan más y hay mucho y traigan más todavía. No, Moisés les dice, ok, está bien hasta ahorita, ya no provean más por el momento. Eso es administración también. No solamente pedir, sino que saber cuándo detener. No solamente entregar, sino que saber obedecer cuando nos dicen, mira, está bien ya lo que estás haciendo.
Quizás a usted y a mí nos gustaría estar metido en todo en la iglesia, ¿no? Y porque nosotros le prometimos al Señor servirle. Pero hermano, hermana, hay un tiempo, un momento y una ocasión para cada uno de nosotros en el servicio del Señor, de acuerdo a los dones y a los talentos. Tenemos el caso de David, que con un corazón contrito y humillado, él ofreció holocaustos y sacrificios al Señor. ¿Se acuerdan de María también, no? Aquella mujer que lavó los pies de Cristo con un perfume carísimo. El perfume valía el trabajo de todo un año, estaba en un frasquito y ella lo virtió, con sus cabellos lo enjugó. Y el Señor recibió y se agradó de ello. Pero no fue porque era un perfume carísimo, no fue porque ella usó su propio pelo para lavarlo. Fue la actitud que había en su corazón, de honrar y de servir, de agradecer al Maestro. Los creyentes que se mencionan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que iban con Bernabé, otro que menciona Pablo ahí en Corintios, 2 Corintios capítulo 9, un hermano que había aprendido, dice, no menciona el nombre ahí, pero era un hermano, dice, que había aprendido a hacer las cosas correctamente con su vida. El caso de Zaqueo, también recuerda cuando Cristo fue a su hogar y después que predicó el evangelio, Zaqueo se convierte. ¿Y qué dice Zaqueo? Les voy a devolver a todos lo que les he robado. Y no la cantidad exacta, sino que mucho más de lo que yo les di. Gayo también, ¿verdad? Que se menciona en 3 de Juan, versículo 5, que dice, quien abrió sus puertas, las puertas de su hogar, a aquellos misioneros. Vea, hermano, lo que le damos a Dios, no solamente tenga en mente que es dinero. Usted le puede dar mucho a Dios. Su casa, no estoy diciendo que me traiga las escrituras acá, ¿no? Pero cuando haya necesidad, hermano, de hospedar, de alimentar o hacer algo, poder abrir las puertas de su hogar, su vehículo, ponerlo a disposición del Señor. No es que venga y se lo entregue al Señor y a la iglesia y diga, ok, diácono, bueno, si usted quiere y tiene muchos vehículos, pues creo que los hermanos diáconos con mucha alegría en su corazón lo van a recibir, ¿no? Pero, hermano, mire, ¿hay alguien que yo pueda ir a traer en algún momento para que nos acompañe en la iglesia? Pregúntele al diácono. Y el diácono con todo gusto le va a decir, hermano, tengo este hermano, tengo esta otra hermana, tengo esta familia. Puede ir por alguno de ellos. Lo que le damos al Señor. Pero bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Y qué debo de darle al Señor? Nada, hermanos, de lo que usted le dé al Señor, no importa en cantidad o en tiempo o en el lugar que lo haga, tendrá algún sentido o significado si no cumple este requisito. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 41 al 44. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Y esta es la ofrenda de la viuda. Creo que ya muchos conocen la porción. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vio una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este es el principio fundamental cuando usted dé algo al Señor. No le damos al Señor de lo que nos sobra. No le damos al Señor de lo que no tenemos tampoco. No le damos al Señor con una actitud de esperar recibir algo a cambio. Le damos al Señor porque le amamos y queremos obedecerle a Él. Marcos 12, del 41 al 44, nos muestran este tremendo principio, hermano. Esta escena que se relata aquí en el Evangelio, dicen los historiadores que sucedió en el atrio de las mujeres. Recuerde,
el templo estaba dividido en segmentos, ¿no? Estaba el patio, que era un área pública donde todos podían asistir y estar ahí. Luego estaba una parte que se llamaba el atrio de las mujeres, que era donde principalmente las mujeres congregaban, reunían y ofrecían, ¿verdad?, servicio a las personas, cuidando, ayudándole en algo y por supuesto obedeciendo al Señor. Luego estaba, ¿verdad?, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, esta parte de las ofrendas que se menciona acá, estas arcas, estaban alrededor de todo este perímetro. Suponga que este es el patio de las mujeres. Entonces estaban ubicadas alrededor de todo del perímetro. Habían unas con un uso especial, unas para los pobres, otra para exclusivamente para el templo, que eran como 3, y otras que se destinaban para otros usos. Entonces, estas partes, estas urnas, las del templo, que iban para ayudar a las cosas para el templo, normalmente tenían como una forma de campana, eran metálicas. Como imagínese usted que está viendo la tuba, ese instrumento grandote que se pone la gente y pum, 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 ¿verdad? Imagínese así una campana, no tan grande, pero era en ese estilo. Era metálico. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que sucedía en este entonces? Venían aquellos, ¿verdad?, y traían bolsas con monedas. Y lo que sucedía era que aquellos ricos que dice ahí, que echaban mucho dinero, lo que hacían era vaciaban la bolsa y imagínense el ruido que se oía, ¿no?, del montón de monedas y yendo por todo esto. Como cuando vamos a veces a algún supermercado y hacemos una donación, ¿no?, alguien toca una campanita, ¡ting! Pues eso era el objetivo de estos ricos, ¿verdad? Que la gente escuchara cuánto estaban dando, que la gente se diera cuenta, wow, mira cuánto ofrenda esta persona. Por eso es que, hermanos, nosotros no usamos recipientes metálicos, ¿no? Pero bueno, digo que sean puro metal. Pero este era el objetivo de ellos, que la gente les diera gloria porque el templo se mantenía a causa de ellos, ¿verdad? Ellos eran lo bueno. Pero luego le tocó el tiempo a esta viuda, que en la misma ofrenda, en el mismo cajoncito, ella echó 2 monedas. ¿Cómo se habrán oído esas 2 monedas? Plic, plic. Considero que nadie incluso le ha de haber prestado atención a la ofrenda de ella. Pero más sin embargo hubo alguien que sí le prestó atención. Ordinariamente los escritores inspirados de Dios, hermanos, no evalúan lo que estuvo correcto y lo que estuvo malo. Podemos ver y apreciar de acuerdo a lo que Jesucristo dice, que aquellos ricos ofrendaban mucho, pero no lo hacían con una actitud correcta. Pero más sin embargo, dice que la viuda de sus 2 monedas no quedó en el vacío. Nadie, aunque nadie humanamente la vio, Cristo Jesús sí la estaba observando. Y dice que estas 2 monedas significaban, hermanos, 1/8 de $1. No era ni 1 centavo, era 1/8 de $1. Bueno, era un poquito menos, porque ¿cuánto es 1 centavo? Bueno, eran como 8 centavitos de estos, de $1, 1/8. Pero también, hermano, esto era 1/16, o sea, la 16 parte de un salario completo en un día. O sea, era muy poquito lo que esta viuda dio. Pero Jesús estaba frente al arca en la cual esta mujer estaba ofrendando. Y lo que sucedió es que Cristo observó su corazón. Y Él dijo, esta de su pobreza echó lo que tenía, todo su sustento. Por lo tanto, esta dio más que todos los demás. Dio todo lo que tenía para vivir. Y la pregunta es, pero posiblemente los discípulos no, pero Cristo, mira Señor, ¿cómo tú estás diciendo de que esta dio más que todos? Si tú estás diciendo que es pobre, que dio todo lo que tenía, ¿y cómo es que dio más que los demás? Pues esta mujer, hermanos, lo estaba haciendo en fe y en amor al Señor.
La viuda había aprendido que amar al Señor era obedecerle y confiar en Él completamente. Y aquí nosotros rescatamos un principio, que para dar no necesitamos tener abundancia. Muchos pensamos que para dar algo al Señor tenemos que tener suficiente de eso. Si pensamos que, hablando económicamente, yo tengo que ofrendar o yo quiero ofrendar, pero yo no tengo ahorita, no tengo suficiente para ofrendar. Pero la viuda nos da una tremenda lección y nos dice que no es necesario que tengas suficiente o que tengas mucho para que tú puedas ofrendar. Hermano, de lo que usted tiene hoy, de lo que usted administra ahora, de lo que el Señor le ha prestado y le ha puesto a su disposición para administrar, usted de ahí seleccione una parte, escoja una parte, como vamos a ver más adelante, para entregarlo al Señor. Escoja un tiempo de su horario para poder dedicarlo al Señor. Escoja un día quizás para poder hacer algo por el Señor. No es necesario, hermanos, que tengamos 25 horas para dedicarle al número 25 al Señor. Tenemos 24 horas. Quizás si pasáramos un tiempo menos en aquellas cosas las cuales humanamente hablando nos encanta estar metidos, tuviéramos por lo menos media hora, 15 minutos, 10 minutos para dedicarlos al Señor. Jesús no nos está diciendo que imitemos a la viuda en echar estas 2 monedas de cobre, ¿no? En el plato de la ofrenda o en el depósito, pero sí nos sugiere que imitemos su fe y su amor. Dios nos pide, hermanos, que lo hagamos de corazón. Y eso como cristianos, como hijos de Dios, es lo menos que podemos hacer. Todos deberíamos querer darle al Señor de corazón. Quizás no le vamos a dar posiblemente todo, ¿no? Pero aquel que quiera darle todo, pues puede dárselo al Señor. Pero no porque aquí dice, no, es que ella lo dio todo. No, es que usted ama tanto al Señor porque le salvó, proveyó salvación para usted, envió a su Hijo a morir, que usted está dispuesto a sacrificarlo todo para el Señor. Pablo nos da por lo menos 4 consejos en 1 Corintios 16:2. Y aquí vamos a tratar de responder las preguntas: ¿cuándo y cuánto podemos dar a nuestro Dios? Dice 1 Corintios 16:2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. Y para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Este versículo nos enseña 4 principios. El primero de ellos, hermanos, cada uno en casa, cada uno de los que venimos a la iglesia, cada uno individualmente, ¿verdad? No, quizás no, aunque se entregue una ofrenda general como familia o como esposos, pero cada uno puso algo en esa ofrenda. Cada uno contribuyó a dar un tiempo al Señor. Entre la familia nos pusimos de acuerdo para dejar el vehículo disponible a esa hora y poder traer al hermano o a la hermana. O si usted tiene 2 vehículos, ¿verdad? Y normalmente vienen a iglesia en uno solo, pues ese día se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a llevar el segundo vehículo para pasar trayendo a la hermana o al hermano. Y pues aquí hay muchos que ponen sus vehículos a disposición para eso. Pero cada uno, hermano, cada uno haciendo esto. Dios había dado a cada creyente en la iglesia de los Corintios dones temporales y dones eternos. Pablo ahora quería que cada cristiano respondiera, en este caso de Corintios, participando en la ofrenda. Segundo lugar, no solamente cada uno, sino que se apartaran o prepararan algo, sino que según hubiera prosperado, dice Pablo a los Corintios, según el Señor te ha dado, así tú debes retribuirle, o debes devolver, o debes dar al Señor. No es según lo que no tienes, es que de lo que tienes hoy, aparta algo para el Señor. De lo que tengas mañana, aparta algo para el Señor, pero cuando llegue el mañana,
No estés pensando, oh Señor, ahora, no, mañana cuando ya gane esto te voy a dar tanto. No, ese día va a llegar en algún momento, ¿no? Si Dios así lo quiere. Y ahí vas a apartar algo para ello. Tercer lugar, Pablo pedía también reunir las ofrendas de una forma ordenada y regular. Pablo dice cada primer día de la semana. ¿Qué sucedía? Pablo andaba visitando las iglesias. Pablo andaba recorriendo, evangelizando, ¿verdad? Todo lo que era Asia Menor. Entonces él, si bien es cierto, no podía estar todos los días en una iglesia, porque él andaba recorriendo las diferentes iglesias, evangelizando y poniendo las bases, ¿no? Para que la iglesia continuara. Pero Pablo sí dejaba un encargo en cada iglesia, que cada iglesia, de acuerdo a cómo hubieran prosperado, como la gente hubiese prosperado, que apartaran algo para la ofrenda. Ahora, ¿para qué era esta ofrenda? Para los santos, dice ahí. O sea, para enviarla, en este caso, a Jerusalén. ¿Qué pasaba en Jerusalén? Jerusalén, en ese momento, los creyentes estaban pobres, estaban necesitados, alimentación, vestuario y otras cosas. Entonces Pablo les dice a las iglesias, oigan, iglesias, cada uno de ustedes, cada una de las iglesias, aparte algo cada primer día de la semana. ¿Por qué el primer día? Porque eso simbolizaba poner a Dios como prioridad, lo primero para Dios. Por lo tanto, antes de pensar en los impuestos, en la gasolina, en la comida, en todo lo demás, entonces Pablo nos aconseja, pon a Dios en primer lugar, en una forma ordenada y en una forma regular. ¿Cómo nosotros vemos acá, hermanos, la disposición de la iglesia? Pues Pablo dice más adelante, guardándolo. Aparta lo que tengas y cuando yo llegue al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, entonces ese día, para que no se vea que es obligada por mi presencia la ofrenda, dice Pablo, ahí la entregan la ofrenda. Lo que ya apartaron y guardaron cada uno de antemano, según la disposición de su corazón, ahí lo entregan en ese momento. ¿Qué está entonces diciendo él acá? La disposición que usted y yo tenemos al momento de entregar la ofrenda. En algún momento hemos hablado de esto, ¿no? Que es muy importante ver esa actitud cuando yo estoy ofrendando. Créame, y espero no dañar a nadie, ¿no? Pero a mí me molesta mucho cuando va la ofrenda y yo solo veo que le hacen. Como que, ¿en qué actitud pudiéramos caer ahí? Como aquellos ricos, ¿no? Que dan lo que les sobra. Como que estuviera el Señor mendigando algo nuestro. Y dice su palabra que el Señor nos dio todo a nosotros. O aquel otro, ¿no? Dijo Jehová a Israel, ¿no? ¿Se complacería tu rey si tú haces eso? ¿Tu rey terrenal? No, ¿verdad? ¿Por qué eso lo hacemos al Señor? Actitud en nuestro corazón. Hermano, esto es muy importante. La actitud con la cual usted y yo entregamos al Señor lo que es de Él. Si usted, vuelvo otra vez con el carrito, ¿no? Si va a llevar a alguien, pues limpie el carrito por lo menos, ¿no? Que la persona cuando se suba, aquí huele a cristiano. Y no a la comida de ayer, ¿no? El que tenga oídos para oír, dice. Hermanos, tenemos que tener ese cuidado cuando estamos dando al Señor. Y en cuarto lugar tenemos este otro principio que dice que dieran de los primeros frutos y no de las obras. Hermanos Santos habló algo al respecto esta mañana con el tema de las primicias. Apartar lo mejor para el Señor, lo primero para el Señor. No importa, hermano, lo que usted ofrezca al Señor, porque el Señor no busca cantidad, no busca dejarlo pobre a usted en ningún aspecto de su vida, que usted pase hambre, no. El Señor lo que busca es esa intención de su corazón,
el que usted pueda ofrendar, que pueda dar con todo amor para nuestro Dios y disponer de lo que Él le ha dado para el servicio del Señor. Ya hablamos, si es en una casa, hospedar a alguien o recibir a alguien temporalmente. Claro, nunca le vamos a exigir como iglesia, hermano, que usted hospede a alguien peligroso o con algún tipo de situación previa, ¿no? Tratamos de velar en ese sentido, pero si hay una necesidad, hermano, tratar de proveer para esa necesidad. ¿Por qué? Porque así como la iglesia de Corinto fue puesta para proveer necesidades a los santos en Jerusalén, ustedes y yo hemos sido puestos en este lugar para proveer de las necesidades de los de la casa primeramente y luego de los de afuera. Pero si usted y yo no proveemos para suplir estas necesidades, ¿quién lo va a hacer? Estamos con la idea, hermanos, de querer ayudar, ¿verdad? De forma recurrente, de forma formal, campos misioneros fuera de nuestro país. Pero necesitamos entonces tener también esta administración correcta. Necesitamos entonces que el Señor provea de los recursos necesarios para poder ayudar a otros que están allá afuera. ¿A través de quién los va a proveer? A través de usted. Al usted ser fiel con el Señor en lo que Él le da, en lo que Él ha puesto a su disposición. Y alguien comentó en algún momento, ¿no?, de que lo último que se convierte de un creyente es su billetera. Yo no sé, ¿verdad? Pero no debería de ser así. Porque nosotros desde el primer día en el cual creemos en Cristo Jesús, nuestro amor por las almas nos debe motivar también a lograr que el Evangelio llegue a aquellos lugares donde no lo hay. Qué bueno fuera que en algún momento, ¿verdad?, alguien nos dijera, si es que fuera ese el caso, oye, te agradezco por el apoyo que le diste a este misionero, te agradezco por el apoyo que le diste a este campo, mira, por lo que ellos hicieron allá en este lugar, yo escuché la palabra y al escuchar la palabra el Señor tocó mi corazón y respondí al llamado que el Señor hizo. Pero necesitamos, hermanos, entonces que usted contribuya. Qué bueno fuera, la otra vez hablaba, ¿verdad?, de esta muchacha que vino un domingo por la mañana y la pudimos recibir, pudimos atenderle, pudimos presentarle la palabra del Señor. Esperamos en Dios y confiamos en Dios que ella pueda tener una vida nueva en Cristo Jesús ahora. Pero eso fue porque este lugar estaba abierto. Eso fue porque había sustento en la casa del Señor. Pero y si no hay sustento, si las puertas están cerradas, ¿cómo vamos a continuar haciendo la obra para el Señor? Hermanos, ¿cuánto debo de dar? ¿Qué debo de dar? Debe de dar lo que esté en su corazón. Debe de proveer al Señor lo que esté en su corazón. Generosamente. De acuerdo a como el Señor lo ha prosperado. 1 Corintios 4:7, Pablo les dice también a estos de la iglesia, ¿no? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Se recuerda el himno aquel que cantábamos a veces en la ofrenda, ¿no? Todo lo nuestro tú lo has provisto. Lo que tenemos es tuyo, Señor. Hoy mi ofrenda yo deposito con gratitud, con gozo y con amor. Esa es la actitud, hermano, nuestra, la actitud que debemos de tener para nuestro Dios. Y para terminar, ¿cómo nosotros, o cómo es que el Señor nos bendice? ¿Cómo es que el Señor da, verdad, a su pueblo? Bueno, el Señor lo da por lo menos de 3 formas. Una de ellas, a través de los regalos. El Señor nos regala cosas a veces. En otros, el Señor nos da un trabajo para poder subsistir y para poder costear nuestras necesidades. Y producto de ese trabajo viene la tercera forma, una compra. Ahora, recuerde, el Señor lo da de alguna de esas formas, pero no lo da como parte de un robo o de un hurto, tampoco como parte de un fraude o de un azar, de un juego. Hermanos, el Señor nos provee de todo eso para que nosotros podamos obtener y servir, ¿verdad?, para la honra del Señor. Nos lo da para subsistencia personal y familiar, nos lo da para solventar deudas, impuestos, nos lo da para ayudar a los necesitados y a los hermanos, nos lo da para apoyar
la evangelización y la predicación, nos lo da como un sustento para la iglesia local y para la iglesia universal. Entonces, debemos de reflexionar sobre 3 puntos. Primero, que debe de ser una ofrenda sacrificial. ¿Qué quiere decir esto? Algo que no me sobre. Algo que no me sobre. ¿Cómo sería sacrificial? Si a usted le gusta hacer tal cosa, o vestir, o comprar, o ver, o ir a tal lugar, pero si hay una necesidad especial en su iglesia, o en algún hermano de su iglesia, sacrificial sería, ¿sabes qué? Este mes no voy a hacer esto, me voy a abstener de esto. Y lo que gastaba en esto, se lo voy a ayudar al hermano, o se lo voy a dar a la iglesia. Segundo lugar, con una verdadera generosidad. Hermanos, nosotros a veces cuando damos algo, y le comentaba esto a un hermano durante esta semana, no es que sea pecado, porque la Biblia no nos dice que esto es pecado, pero el problema es la actitud con la que, vuelvo nuevamente, lo damos. Las rifas, por ejemplo. Yo no digo que hacer rifas sea pecado. El problema, ¿sabe cuál es? Que si yo compro un ticket, ¿qué estoy esperando yo de eso? Yo ganármelo. Y recuerda, el Señor nos dice, no demos esperando recibir. Entonces yo compro el ticket, pues está bien, yo espero ganármelo. Ok, segundo problema, no me lo gané yo, se lo ganó alguien más. ¿Qué viene a nosotros en ese momento? O sea, la generosidad ahí se acabó. Porque si compramos 20 tickets para contribuir a la obra, quizás cuando lo dimos, wow, qué bueno, pude contribuir a esta situación. Pero ¿qué pasa cuando no me lo gané yo, sino que fue alguien más? Este ni lo necesita. Debería devolverlo si no tiene necesidad de ello. Mejor se lo hubiera dado al otro. Mejor no hubiera comprado. Máxime si el pastor se lo gana, ¿no? ¿Dónde quedó la generosidad en ese momento? En tercer lugar, hermanos, debemos de poner todo lo que esté a nuestra disposición en las manos del Señor. Él puede hacer grandes cosas con ellos y con nosotros, incluso más de lo que nos podemos imaginar, pero necesitamos estar en su completa disposición. Espero, hermano, hermana, que con estos temas, si bien es cierto, ¿verdad? En algunos nos hemos quedado cortos, pero en algún momento el Señor proveerá nuevamente una oportunidad para continuar hablando de ello, porque no es algo que debamos detenernos, ¿verdad? El Señor nos manda a predicar el Evangelio y reconocemos que dentro de este programa de predicar el Evangelio hay cosas que son necesarias, así como Pablo hacía espacio en sus cartas para estos temas y otros, entonces igualmente usted y yo necesitamos de estos temas. Pero no perdamos de vista, hermanos, el Evangelio, que esto es lo que nos trae a cada uno de nosotros acá. Y esto es parte del Evangelio, en la forma en la que usted contribuye y colabora con su iglesia y con los demás hermanos y los de afuera. Que sea, hermano, de una manera generosa, con una actitud correcta y sobre todo poniendo todo a disposición de nuestro Dios de ahora en adelante. Y espero de que cuando nuevamente tengamos oportunidad de dar ofrendas, pues no lo haga en obediencia a lo que yo digo, no, pero entregue su ofrenda correctamente. Porque todos estamos viendo y más de alguien puede pensar algo que no es correcto. Y recuerde, el Señor nos manda a no ser tropiezo para los demás. Así que, hermano, hermana, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a orar para despedirnos y nos vemos el martes. Concluimos este martes la clase de Fundamentos de la Fe y el próximo domingo tenemos culto especial de resurrección, 10:30 de la mañana y la graduación. Pongámonos en pie. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites abrir las Escrituras, Señor. Gracias, Señor, porque quizás de una forma rápida, pero, Señor, tu palabra es la que hace el eco y el efecto en nuestros corazones, Señor. Permítenos aprender ello, Señor, de esto. Permítenos, Señor, poderte dar a ti lo mejor. Permítenos dar de lo que tú nos das, Señor. Permítenos, Padre Santo, poder
hacerlo generosamente, con una actitud, Señor, que va desde el corazón hacia afuera, Señor. Y no estar pensando, Señor, en recibir algo a cambio, Señor. No estar pensando en que voy a dar para que un día me den, Señor. Si es necesario, Padre, pues en algún momento recibiremos, Padre. Pero mientras tanto, mientras ese momento no llega, agradecer de esta forma y poder poner todo lo que tenemos, Señor, a disposición tuya. Dones, talentos, familias, bienes físicos, como también cada uno de nuestros dones, Señor. Nuestro dinero, Padre, nuestro cuerpo mismo, Señor. Saber que debemos de administrarlo de una manera correcta, Señor. Ayúdanos, Padre, a no desviarnos de esto, Señor, y prestar atención, Señor, a cada vez que nosotros ponemos algo a tu disposición, cada vez que servimos, cada vez que hacemos algo, Señor, ya sea ayudando a mover una silla, una mesa, ayudando quizás a trasladar algo de un lugar a otro, Señor, en nuestros trabajos, Padre, al estar cumpliendo con lo que nos corresponde y por lo cual recibimos una remuneración, en nuestras casas, Señor, con nuestra esposa, nuestros hijos, Padre, lo que tú has puesto a nuestro alcance ahí, Señor. Recordar que todo viene de ti, proviene de ti y por lo tanto tú nos pedirás cuentas de cada uno de ellos, Señor. Así que queremos hacerlo de la mejor manera, de la manera, Señor, posible que te agrade a ti, pero sobre todo que te dé gloria a ti todo lo que hacemos, Padre. Así que llévanos con paz y bendición a nuestros hogares y que podamos ir reflexionando en esto, Señor. Gracias, Padre, por tu provisión, gracias por tu protección, gracias, Señor, por tu comunión con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.